Pero ahí está una encuesta, Miguel Hernández. ¿Cómo ves este dato? ¿Qué pasa, Mario? Buenas tardes. Pues sí, ya no lo hemos comentado, ¿eh? No hay de extrañarse. De hecho, las variaciones en varias encuestas van a ser más o menos similares. Y hay una situación muy interesante. Ahora que hablamos de encuestas y inclusive virtuales, vía Facebook, vía redes sociales como X, como muchas otras que van a meter, pues va a ser una especie de guerra de encuestas, guerra de lodo, por decirlo así, pero no debe extrañarnos. Mira, aquí la lógica nos dice, en todas las mediciones políticas y todos los que hay, si alguien lleva mucho tiempo expuesto y haciendo campaña, como este sería el caso de Claudia, y el caso de la campaña que está haciendo Andrés Manuel a favor de su corcholata favorita, la realidad es que aquí debemos de ver, y nos dice la lógica de los encuestadores y todos los analistas políticos, es que ya no dé más. De hecho, llega a un ancho de banda de preferencia y normalmente hay una caída. No sé de cuánto porcentaje puede ser o qué tanto. Obviamente la campaña no empieza, pero sigue vigente. Ya es una pre-campaña, entre comillas, que es una campaña directa. Habrá que ver qué tantos errores comete uno y otro aspirante o coordinador, como le llaman ahora, e ir viendo. Aquí llama la atención que en un momento dado, de repente vemos cómo Andrés Manuel dicta la agenda de la campaña y dicta inclusive la posibilidad de algunas líneas o de frases para ser utilizadas. Ya lo vimos en el 15. Pero lo que sí ya habíamos comentado es que todas las encuestadoras dan una diferencia entre 4 y 8 puntos, hay unas que dan 10 puntos, pero estamos hablando de semanas pasadas. A raíz de esto, ya conforme va formalizando más y vayan siendo las respuestas a bote pronto por parte de Xóchitl, o en un momento dado los errores y acusaciones con la ligereza de las palabras que cometen los de Morena, como esto de derrumbar la casa, que dio pie con bola a que Xóchitl dijera, podrán derrumbarla, pero viviré en la casa de miles de mexicanos, y obviamente se hizo una especie de campaña en redes, yo no sé si orgánica o no orgánica, pero mi casa es tu casa, Xóchitl, mi casa es tu casa, Xóchitl, y ahí va, y ya ves que ha estado dormitando y comiendo y desayunando en varias casas. Esa estrategia le salió muy mal a Morena, y obviamente le dio un aire extra que pudiera ser parte de este resultado del Massive Caller. Habría que ver qué tanto, ya ves que Massive Caller junto con otras hacen mediciones prácticamente diarias, habría que ver cuál va siendo el comportamiento, y como tú dices llama la atención, en el caso de Massive Caller, el hecho de que sea un porcentaje muy elevado de la gente que no va a votar por Morena. Y hay otro porcentaje muy interesante cuando habla del voto útil. Pone como preferencia del voto útil el si Samuel García pasa a ser candidato por parte del Movimiento Ciudadano. Esos porcentajes nos dan una idea de que definitivamente el voto útil pudiera ser un factor determinante para hacer ganar, en este caso, a Xóchitl Gálvez. Podría ser un factor determinante para nivelar o darle la voltereta a una elección, porque siempre se ha hablado desde hace ya algunas campañas del famoso voto útil, que obviamente no ha sabido ser aprovechado, Mario, por ningún partido político el voto útil. Aquí habría que ver y estar pendiente de cuáles van a ser las ofertas, cuáles van a ser los boteprontos, cuáles van a ser inclusive los temas de campaña. Me llamó la atención, vamos a hablar del grito. En el grito se vio a un Andrés Manuel López Obrador con un frenesí no patrio, sino un frenesí personal, frenético, diríamos, hasta cierto punto, con una cierta inestabilidad emocional. Yo no sé si por la fiesta patria o porque logró verse solo él como hombre de Estado, solito él y su esposa en el balcón, sin los otros poderes. Que llaman la atención varias cosas. Una, que yo creo que es el primer grito en la historia que tiene excesivo número de campanazos, como si estuviera llamando a la revuelta política, a la revuelta social en el Zócalo. Ya ves que en los pueblos el toque de la iglesia, de acuerdo al frenesí, a la gran cantidad de campanazos, dan a entender la gravedad del asunto, del problema que puede ser o la situación en la que está viviendo el pueblo en mención, y lo hemos visto inclusive recientemente. Ese es un indicativo de que obviamente pudiera estar nervioso, puede verse embelesado al sentirse el Estado soy yo. Y la otra, se habló y todo el mundo lo mencionó nuevamente por su misoginia, al no invitar prácticamente a los otros dos poderes, al legislativo representado por senadores y por diputados, que son ahorita las presidentas de las cámaras, son mujeres, o en el caso del judicial de Norma Piña, que también es mujer, que también se le revirtió ahí. Si tú llamas la atención,
mencionó a muchas mujeres consideradas como heroínas de la independencia. Dio nombres y dio nombres y dio nombres de mujeres. Ese es otro indicativo que le dolió el haber no invitado a los otros dos poderes que estaban representados en este momento por mujeres. Y uno más interesante es los famosos muera. ¿Cómo dices muera la corrupción? Cuando Segalmex es el ejemplo, gran ejemplo de la corrupción, cuando los 300 o 400% de sobrecosto en sus 3 obras emblemáticas son presunción de corrupción. ¿Cómo habla de muera la corrupción cuando sus hermanos, sus hijos, sus parientes cercanos y amigos cercanos están señalados por corrupción? Ahí tienes Segalmex, es el ejemplo real de la corrupción, más allá de todo. ¿Y cómo habla de los migrantes cuando se le murieron un buen número de migrantes encerrados en 40. una estación migratoria y no hubo culpables? 40. Y si hay, son 3 o 4 chivos expiatorios. No hubo culpables, no hubo disculpas, pero eso sí hubo tratar de comprar de conciencia y en los muertitos dando un dinero que no sabemos si efectivamente se dio. Recuerda que lo mismo pasó con la cuestión de Tahuelipan, que inclusive va a haber un mausoleo y no hubo nada y ni se dio dinero y nada por el estilo. ¿Cómo hablar de los migrantes en ese sentido? Hablar de los migrantes mexicanos cuando si no fuera por su gran cantidad, con todo y la presunción de lavado de dinero, la gran cantidad de remesas, no estaríamos viendo alguna parte bollante en este gran problema económico, sobre todo ahorita que se ha presentado el déficit ya anunciado, visto, de lo doble de lo que podría ser el famoso Fobaproa, en lo que sería el presupuesto 2024, en el cual pretende volver a comprar conciencias y comprar votos, porque cancela muchos medicamentos, baja muchos presupuestos de obras sociales, sea un vicio, sea algo personal, sea algo emocional, sea algo familiar, sea algo matrimonial, sea algo laboral, tú rompes, no hay medias tintas. No, yo voy a dejar de hablar con Mario hasta que Mario no se ponga una playera de la América y diga viva Osorio, viva AMLO. O digo, ya sabemos que dices viva AMLO, ¿no? Eso no sería nada nuevo. No voy a romper yo en un trabajo que me maltratan y decir, bueno, si ya dejan de sacarme la lengua y me aumentan el sueldo, pues sí me quedo. Esas se me hace pura faramaya, pero bueno, cada quien tiene su juego. Aquí la situación, y te digo, lo que ocupa es ir viendo cuál es el mensaje corporal, el mensaje críptico que va a ir dando y está dando Andrés Manuel López Obrador. Lo otro, lo que tú dices de las encuestas, iremos viendo cómo va funcionando, pero al final de cuentas no va a cambiar en estos primeros meses de aquí a diciembre y puede haber otro quiebre en cuanto se den a conocer los aspirantes a los otros cargos, gobernaturas, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales. Ya ves que aquí inclusive hoy andaban moviendo en algunos grupos de WhatsApp y algunos grupos que manejan redes sociales, pues ya van viendo, ya le está mandando a Evelyn Salgado que ella va a ser la que va a firmar, tachar, decir, palomear a los candidatos de Morena. Pues que si fuera así ella o el propio Félix, pues quiere decir que viene una revancha total contra la gente de Adán Augusto, la gente de Marcelo Ebrard, que no estuvieron al lado de Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar? Eso, si se repite en todo el país, nos puede dar un punto de quiebre precisamente para ver cómo termina la elección. Recuerda que lo más importante, aparte de la elección presidencial, es el control del legislativo. Si no tiene mayoría absoluta o mayoría relativa Morena para la próxima elección, obviamente, aunque gane, va a tener mucho conflicto y mucho problema. Y quien gane puede en un momento dado también tener la cuestión de una estabilidad que nivele todas las decisiones, como hemos visto, decisiones autoritarias, que no nada más hay que achacárselas a Andrés Manuel, le hemos vivido con otros presidentes de la República, y tenemos ejemplos, hay varios López, ¿no? Entre López Portillo y obviamente López Obrador, o en un momento dado también López Mateos, que estuvo aquí como muy de fiesta, pero bueno, en otros tiempos. Aquí la situación, lo interesante es ver cómo vamos a lograr trascender de esta campaña electoral que va a estar dirigida desde una mañanera diaria, desde un balcón de Palacio Nacional, para ver cómo logran concatenar toda esta situación. Y obviamente lo hemos vivido, se vivió en el PRI, se vivió en el PRD con sus tribus, y ahorita está viviendo en Morena. Ellos se destinan todo y va a ser una cena de negros, va a haber un canibalismo político exacerbado, porque ya se está viendo. Siguen amenazando, siguen amedrentando, siguen tratando de convencer, entre comillas, a aquellos que no están.
Y me llama mucho atención porque la línea del sospechosismo, la línea sospechosista de la tenebra, está saliendo de muchas partes propiamente de Morena. Fíjate, muy vaciado, ¿no? Morena se habla de que en un momento dado el plan B sigue vigente Adán Augusto para en un momento dado de cualquier cosa suceder o cambiar a medio camino el caballo, que sería en un momento dado Claudia. Deseamos, ojo, todos los mexicanos debemos, primera, ejercer nuestro voto a conciencia, votar por lo que queremos, pero votar. Resulta que hay cerca de 21 millones de credenciales ya vencidas en un padrón de 90 millones. Resulta que también presumen que hay 30 millones de beneficiarios de la tarjeta bienestar. Espero que tú estés en ese panel, porque si no me va a dar mucho coraje. Por supuesto. Voy a tener que votar en contra. Por supuesto, y te he ofrecido y no has querido. No, definitivamente no. Yo no vendo mi voto, no vendo mi conciencia, no vendo a Guerrero, no vendo a Acapulco, no vendo a México. Pero pues como te la tarjeta de solidaridad, dije, pues nada más la cambiamos por esta que es tarjeta del bienestar. Yo voy a seguir siendo un irreverente de la política. Pero antes tenía la tarjeta de solidaridad, nada más la cambiamos por la del bienestar y ya no pasa nada. No, fíjate que en solidaridad estuve yo haciendo trabajo popular en varias colonias de aquí del puerto. Estaba trabajando en fideicomiso, hicimos trabajo junto con la gente en Renacimiento, en La Zapata y en algunos poblados de aquí, obviamente con mucho orgullo tratando de organizar el programa también de Pico y Pala, déjame decirte. Pero bueno, esa es otra historia de vida política. Aquí lo que hay que hacer es tener pendiente, debemos de pedir que este último tramo sea realmente de una gobernanza efectiva y eficaz, no sea la culminación del 6º año de una campaña electoral que trate de arrebatarnos la libertad democrática que tenemos y merecemos todos los mexicanos, a pesar del PRI, a pesar del PRD y a pesar de toda la bola de ladrones que hoy militan en Morena y que antes militaban en el PRD y en el propio PRI.